Bueno, vamos ahora a hablar de lo que es la unidad 6, que nos habla de lo que es el derecho sucesorio. El libro nos hace referencia a lo que significa en realidad suceder, que es otorgar un derecho a otro, pero la sucesión, eso sería sucesión en un sentido amplio, pero sucesión en un sentido estricto, en lo que nos compete a esta materia, que es el derecho sucesorio, tenemos que hablar de una sucesión por mortis causa, se llama. Es decir, cuando ocurre la muerte de una persona, que en el derecho sucesorio es llamado causante, el causante es el que fallece, y deja determinada cantidad de bienes, ya sean materiales, inmateriales, fungibles o no, y se los transmite a otra persona. Entonces, el derecho sucesorio lo que va a tratar va a ser el conjunto de normas y principios que van a regular esta transmisión por mortis causa que se produce. En realidad la finalidad va a ser transmitir la propiedad de los bienes, ¿sí? Tenemos dos tipos de procesos que están reglamentados en nuestro derecho: el proceso sucesorio ab intestato y el proceso sucesorio testamentario, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Si el causante ha dejado en vida o no testamento. Eso es lo que nos va a determinar cómo va a ser el curso del proceso en sí, sucesorio. En el libro nos habla de legítima como un tipo de proceso sucesorio. Está bien, es aceptable, puede ser un proceso, se llama de sucesorio legítimo o testamentario. El ab intestato, que se denomina así también, que no es el testamentario, en realidad el orden sucesorio está marcado por la ley, y esa es la principal diferencia, que mientras en el testamentario es el causante quien decide a quién le corresponden los bienes, en el ab intestato es la ley la que establece un orden de prelación en cuanto a la transmisibilidad. Es importante que ustedes tengan en cuenta que no solamente se transmiten los bienes, sino también las deudas. Es todo el universo patrimonial del causante. Es decir, si la persona quizás solamente tenía deudas, y yo directamente le diría a los herederos que ni abran el sucesorio, porque van a tener que responder, pagar lo que tenía, las deudas que tenía el causante. Bien. Bueno, tenemos, el libro nos habla de quiénes son los sucesores, ¿sí? No sé si se escucha bien porque creo que hay más ruido que... ¿Qué pasa si nadie paga esas deudas? Por ejemplo, si mi abuelo se muere y tenía 1000 deudas y nosotros no las pagamos, ¿qué pasa? Y va a pasar tu hijo. Bueno, en el caso de que haya un sucesorio abierto... Hay una forma en la que vos podés recibir los bienes, pero que la deuda se pague con los mismos bienes que no te afecta a vos de tu patrimonio. O sea, mantener separado la herencia de tu patrimonio. Antes de seguir avanzando, yo no sé si se acuerdan cuando hemos visto también en las clases de procedimientos, una clasificación que vimos son los procedimientos universales, ¿sí? O los particulares. Los particulares son aquellos en los que está afectada una porción del patrimonio de las personas que son partes del proceso. Eso véanlo porque está en el PDF que les he mandado. No sé si está en el libro, creo que sí, sí está. Y los universales, solamente nuestra ley reconoce dos, que ahí es donde yo les hablaba del foro de atracción, que son los concursos y las quiebras, ¿sí? Porque hay muchos libros de estos, y podemos hablar semanas enteras. Esto es el patrimonio de una persona. Entonces, cuando alguien está en un concurso, en una quiebra, tiene que responder con todo el patrimonio por las deudas que tiene, ¿sí? Es decir, quizás inició solamente por
una empresa toda su deuda y la que debe es su empresa, pero si tiene todos bienes en el extranjero, por ejemplo, va a tener que responder con esos bienes con las deudas que tiene. En la sucesión es igual. Vos tenés que responder con la totalidad. Por eso hay un único juez que va a intervenir y en el caso de que hayan acciones relativos a bienes que estén comprometidos en estos juicios, se suspenden y pasa a conocer un único juez. Y eso es lo que se llama fuero de atracción, que es lo que les hablé un poco la semana pasada. Entonces, en el sucesorio, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta si hay un sucesorio anterior, por ejemplo, de ya una persona que ha fallecido, quizás hace mucho tiempo, que lo abrió un heredero y después se murió y nadie de los otros supo? Bueno, porque está lo que se denomina registro de juicios universales, donde se inscriben los juicios que se abren, los juicios universales, es decir, concursos de quiebras y sucesorios, se inscriben y se deja una constancia de que tal persona ya tiene un sucesorio abierto. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, de que ha venido un heredero, una señora mayor, a querer empezar un sucesorio de sus padres. Imagínense, se habían muerto en, no sé, como en el 50, hace un montón, casi 100 años. Terremotos de por medio, o sea, acá tenemos ese problema de que hay muchas actas y registros de que no hay constancias de nada o escrituras por los terremotos que hemos tenido. Bueno, salta que no, que esa persona ya tenía un sucesorio abierto en el año 72. Lo había abierto una hija que se había declarado como única heredera y estos otros eran muchos más chicos, o sea, no estaban enterados, que parece cuando el padre murió, esta otra ya tenía unos 20, 30 años y estos otros eran chiquitos. Igual, saltó. Entonces ahí ya no existe ni ese juzgado. Entonces el juez lo que nos ordenaba era continuar por donde se había abierto por segunda vez. Pero no es que pueden tramitar dos sucesorios de una persona, a eso es lo que quiero llegar. Todo el patrimonio se resume o está vinculado a un único juicio. ¿Está? Bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, el patrimonio va a estar compuesto por los activos y los pasivos, es decir, el dinero y las deudas. Entonces, no es herencia solamente lo positivo, sino también lo negativo también. Uno hereda todo. Y en los universales, profe, cuando dice con miras a su liquidación y distribución. Y porque justamente este patrimonio que le pertenece a otra persona, sí, vos lo vas a distribuir entre los herederos, que ya lo vamos a ver. Bueno. Se va a hacer una liquidación, se llama. ¿Por qué? Porque se van a tener que pagar las deudas y sobre el remanente, sobre lo que quede, si es que han habido deudas, se va a dividir en partes iguales o, bueno, según la clase de sucesores que haya. ¿Sí? Como sucesores nosotros tenemos que distinguir los sucesores universales, que son los herederos que establece la ley, y los legatarios, ¿sí? Que son sucesores particulares, que son aquellos a los que el causante dejó a través de testamento, ¿sí? Entonces, acá hay un concepto del cual se habla después, pero yo se los quiero decir ahora, que es la legítima. Y esto es muy importante porque ha sido modificado no hace mucho por nuestra legislación. ¿Y qué es lo que significa la legítima? La legítima, cuando nosotros hablamos de legítima, es la porción que le corresponde al heredero por el solo hecho de ser heredero. Y nadie se le puede privar de lo que le corresponde. Es decir, el causante tiene la facultad de dejar un testamento, sí, pero él no puede decir que la totalidad del testamento, de los bienes que él posea, vayan a el vecino. ¿Por qué? Porque él tiene, por ejemplo, 2 hijos. No los puede, porque indirectamente los está desheredando. Y esos hijos, por el simple hecho de ser hijos, tienen legítima en ese patrimonio. Es decir, tienen derecho al 50 y al 50. ¿Está? Entonces, solamente el causante va a poder disponer de 1/3. El resto es legítima de los herederos y no se puede tocar, ¿sí? Por más de que un heredero aparezca después de 5 años de abierto un juicio sucesorio, puede llegar a reclamar algo que quede o que se haga una nueva partición, ¿sí?
pero es muy importante porque significa que no pueden ser desconocidos estos derechos. ¿Sí? Antes existía lo que es, y yo se los he agregado en el PDF, que es, y existen otras legislaciones, el derecho a desheredar. Nosotros no lo tenemos más legislado, que el causante lo que hacía era, bueno, a vos porque no te quiero, hija mía, no te doy nada, y a los otros dos les doy todo. Eso no lo puede hacer, porque ahora está esto. O sea, por más de que uno te hables, o que hayas tenido una mala relación, o lo que sea, te corresponde, tenés derecho por el simple hecho del vínculo. Eso es lo que viene a proteger la ley en estos casos. ¿Y si puede, por ejemplo, un 80% a un hijo y un 20% al otro? No. No, tampoco. En parte es igual. Eso justamente es la legítima. Más allá de que no haya... No tiene validez. Lamento No, decir. con desaparecer. ¿Puedes decir si pone el testamento? Sí. Oh, estamos en el menor. No, porque yo te lo puedo impugnar y queda nulo el testamento. No le puedes privar a los otros de eso. De por medio se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Para quizás no afectar algo que ya te han dado. Se pueden hacer una cesión de derechos hereditarios, que otros nunca se enteren de que vos tenés la totalidad o que te correspondería menos. Se pueden hacer muchas cosas. Pero lo que dice la ley es esto. Yo te tengo que decir lo que dice la ley. ¿Tá? Entonces, eso es lo que es la legítima. Y aparte, otra cosa que no dice el libro y que es muy interesante y que se los he agregado, es el instituto de la indignidad. ¿Qué es la indignidad? Yo les había dicho que en otros lugares existe lo que es la desheredación. Nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos la indignidad, que es cuando alguien no va a poder heredar, por ejemplo, porque ha cometido algún hecho ilícito contra el causante. Con incapacidad. O sea, es indigno. Sí, es indigno. ¿Cómo? Con incapacidad. No. ¿Por incapacidad me decís? No, por ejemplo, haber querido matar, haberle ocasionado lesiones. Claro, por eso. Si es un hijo, por ejemplo, en el caso de que se muere el hijo primero que el padre, no haberle pasado la cuota alimentaria es una causal de indignidad. O los padres que abusan sexualmente de los hijos es una causal de indignidad. Bueno, ya les he puesto el artículo para que lo lean porque existe y bueno, hay gente que a pesar de que exista la legítima, es decir, el vínculo, pero si se demanda, si se denuncia una causal de indignidad, que no necesariamente tiene que haber sentencia condenatoria, pero si se denuncia una situación de indignidad, esa persona no puede suceder esos bienes. Bueno, el artículo que lo dice el libro, que es el 2279, que son las personas que pueden suceder, pueden ser todas las personas humanas, pueden también suceder personas jurídicas o las fundaciones que haya creado el causante, aquellas que estén concebidas con la condición de que nazcan con vida, ¿sí? O también las nacidas por técnicas de reproducción humana asistida. Con respecto, bueno, al proceso, el objeto va a ser, como les dije, determinar cuáles son los bienes que componen el patrimonio del causante, pero también pagar las deudas y sobre el remanente efectuar una distribución. Yo les he hecho medianamente un esquema de cómo es el proceso sucesorio, ¿sí? Vamos a tener obviamente una demanda al principio, acuérdense que es el primer acto jurídico con el que se da inicio a un juicio. Tenemos una demanda, después de la demanda, esto puede ser simple o complejo. Generalmente los procesos sucesorios son simples porque todos los herederos acuerdan abrir una sucesión. Pero hay muchos que son muy conflictivos porque los herederos se matan por 2,50. Se inicia con la demanda. Después de la demanda, lo que se hace es se inscribe que se ha abierto el juicio en el registro de juicios universales, ¿sí? Después de que se hace esa inscripción, podemos publicar edictos. Se publican edictos por 3 días en el diario, en el boletín oficial, y se llama a todos los que tengan si hay más herederos o acreedores, es decir, gente a las cuales el causante les debe dinero, para que se presenten en el juicio y bueno, tengan participación.
30 días se espera. En el caso de que no se presente nadie, se agregan las constancias de los edictos al expediente y se hace el pase a la fiscalía. Después de que la fiscalía dice todo esto para atrás está bien, se dicta lo que es, ya lo tengo escrito, la declaratoria de herederos. ¿Sí? La declaratoria de herederos, estrictamente hablando, jurídicamente hablando, es una sentencia donde el juez dice, bueno, los herederos del causante son tal y tal por ser su cónyuge supérstite, que es la mujer viuda, digamos, tal persona por ser hijo, tal persona por ser hijo, tal otra por ser hijo, nada más. ¿Sí? Se reconocieron, por ejemplo, 3 herederos. Eso es lo que nos va a decir la declaratoria. Y ahí termina la mitad del juicio. El sucesorio se divide en 2. La primera sentencia la vamos a tener con la declaratoria de herederos. Mucha gente solamente necesita la declaratoria de herederos, porque la declaratoria les va a permitir realizar un montón de trámites en calidad de herederos de ese causante. ¿Sí? Puede ser que hay gente que no tenga bienes y solamente llegan hasta acá. En el caso de que el causante haya tenido bienes, vamos a continuar con el mismo expediente, ¿sí? A través de lo que es la denuncia de bienes. Entonces, ¿cómo continúa? Lo primero que se hace es inscribir esta declaratoria de herederos en el registro inmobiliario, que está el registro de declaratorias de herederos, para decir, bueno, ya hay una declaratoria de este juicio. Después de eso, se pide un informe a donde sea que haya bienes de la persona. Puede ser que la persona tenga fincas, bodegas, autos, casas, embarcaciones, no sé, lo que se le ocurra, dinero del banco. Nosotros tenemos que decir todo lo que esa persona dejó. Quizás dejó, justamente se murió el día antes de ir a cobrar y le quedó esa plata y no se pudo sacar del cajero. O tiene, bueno, una propiedad a su nombre. Vamos a tener que denunciar eso, ¿sí? Y en base a eso, que se presenta con, obviamente, constancias de los registros, le decimos al juez, denunciamos esa existencia de esos bienes y, bueno, acá es donde ya los herederos van a tener que empezar a negociar, ponerse de acuerdo qué es lo que van a querer hacer. Se suele hacer una partición privada, que es cuando generalmente los herederos están de acuerdo y se vende a un tercero, por ejemplo, en el caso de que quieran liquidar, o que uno de los herederos quiera comprarle la parte a los demás, o no sé, que quede como está, que simplemente cambien el nombre, pero que ellos sigan siendo los propietarios. Bueno, se cambian los nombres y se mandará a inscribir al nombre del nuevo heredero. Y depende del bien que se trate, se pasa a la escribanía, en el caso de que sean inmuebles, con el nombre de los nuevos titulares, por ejemplo. Puede ser que no estén de acuerdo, y en el caso de que los herederos no estén de acuerdo, no se hace una partición privada, sino que el bien pasa a ser rematado, ¿sí? Porque no hay un acuerdo ni de elegir un tasador, ni una inmobiliaria para que lo venda. Entonces, bueno, el bien se remata y el remanente va a ser para los herederos, en partes igual. Bien. Bueno, va a ser competente el juez, los jueces civiles acá en la provincia de San Juan y en los departamentos alejados los jueces de paz, ¿sí? Nos establecen, bueno, cuáles son los requisitos. Bueno, obviamente le tenemos que pedir a la gente que vaya al estudio. ¿Cómo se va a acreditar el vínculo? ¿Cómo creen ustedes que se acredita un vínculo con alguien que se ha muerto? Con la partida de nacimiento en los hijos. Partidas de nacimiento en los hijos, partidas de matrimonio si estuvo casado, la partida de defunción de que, bueno, efectivamente se ha muerto la persona, y las fotocopias de los documentos. Bueno, en el caso de, esto es si la sucesión es ad intestato. En el caso de que sea testamentaria, es decir, que la persona haya dejado un testamento, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Adjuntar en la demanda como documentar el testamento. Porque ya de entrada le decimos al juez esto va a ser testamentario. Y bueno, vamos a tener que ver si el testamento está inscrito, ¿sí? En el registro notarial. Y bueno, una vez que tengamos esas constancias, las agregamos a autos y según la persona que, el legatario, que es la persona que el causante instruye para que sea heredero, para alegar
sea o no heredero legítimo, bueno, se ve y se lo declara también en la declaratoria de herederos. Y el resto continúa igual, respetando la porción que ha sido establecida en el testamento, siempre y cuando sea legal, ¿sí? Que no afecte a las legítimas, significa eso. Bien, bueno, tienen sucintamente el procedimiento ahí en el libro. Después tenemos la aceptación de la herencia simple y pura y la aceptación con beneficio de inventario. Esto la diferencia que es en cuanto a la responsabilidad de los herederos. Si nosotros hacemos una aceptación simple y pura, ¿por qué? Porque acá en el medio pues llama a los herederos que hagan aceptación de la herencia. Si la aceptación es simple y pura, significa que va a haber una confusión patrimonial. Es decir, en el caso de que hayan deudas acá, que salten deudas, estos herederos van a tener que responder, o sea, este es el patrimonio del causante, ¿no? Y este es el patrimonio de los herederos, por ejemplo. Bueno, en el caso de que acá salte, de que el causante tenía deudas, se hace lo que es una confusión patrimonial, es decir, ahora hay que responder con todo. En el caso de que no alcance lo que ha dejado el causante, tiene que empezar a responder con su patrimonio, con su bien, el heredero. En el caso de que la aceptación sea con beneficio de inventario, ¿sí? Significa que no hay una confusión patrimonial. En el caso de que acá salten deudas, solamente los herederos van a responder con el patrimonio del causante, nada más. Ellos no van a poner un peso de su bolsillo por deudas ajenas. ¿Qué era? ¿Significa que no hay patrimonial? Confusión. Confusión significa que se fusionan, que se mezclan dos patrimonios de dos personas distintas, ¿sí? Bajo beneficio de inventario no ocurre. ¿Y eso por qué? Porque acá, en esta parte, nosotros presentamos un inventario diciéndole: mire, señor juez, esta persona tiene una casa, un caballo y un auto. El heredero tiene que declarar lo que tiene, Sí. para que no digan esto era del muerto. Por supuesto. Pero ¿qué pasa si del causante? Pero ¿qué pasa si, supongamos, el causante, el muerto, tiene 5 millones de deuda y los bienes tienen 4 millones? Supongamos, ¿no? Te dan los 4 millones, vos tenés el beneficio de inventario. Se usa esos bienes para pagar 4 millones, pero el millón restante, ¿qué pasa? Y no lo cobra nadie. O sea, la empresa que Lo lamento. Pero eso va a depender también si los acreedores se presentan en estos 30 días. Si a estos acreedores no leen los edictos que salen todos los días en el diario, si no están atentos a eso, yo no leo bueno, pero generalmente cuando hay intereses comprometidos, sí. Entonces, si ellos no se presentan en esos 30 días, y después esto ya se dividió en 3 personas y ellos nunca se presentaron y se presentan tardíamente, y bueno, lo lamento. Sí, por supuesto. ¿Ves? Bien. Después tenemos bueno, la declaratoria de herederos, yo ya les dije. Nos quedan 3 minutos, Mi chicos. papá me había dicho que las deudas se iban con él, boludo. No, se van a ir con vos. Te mentí en la cara. A ver, hay deudas que son a título personal. Esas no. Pero hay otras que no. Se va a ir con sus deudas. Por O sea, ejemplo, los impuestos a alguna propiedad que heredó. Bueno, claro, si nunca pagó determinados impuestos y sí. Eso sí, ese tipo de deudas sí lo tiene que abonar. Sí, porque tiene deudas con la tarjeta, no te preocupes. ¿Te las va a llevar? Claro, es depende. Pero lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas, si ellos se presentan al proceso, sí lo pueden cobrar, en el caso que hayan bienes. Bueno, no llegó a poder. Hay una sola. No, está bien. Ay, se va el calor. Bueno, dale. Bueno.
¿Alguien tiene deuda? Entonces, yo les había hablado, otra cosa que les dice el libro, es de la declaratoria de herederos, y en el caso de las testamentarias, después tiene que declarar válido el testamento, ¿sí? Eso es lo que dice el libro. Nunca una clase seria. Nunca, nunca. Es la última con ustedes, no me dejan hablar. A ver si... Bueno, después tenemos, el libro nos habla de la sucesión intestada, ¿sí? Que es la intestato, que es justamente de eso un poco lo que hemos estado hablando. La finalidad, el fundamento es el interés familiar, es decir, los vínculos familiares, el afecto presunto del causante. Eso es una presunción, porque puede ser que el difunto no los haya ni querido, o que no haya habido un vínculo real, pero bueno, se presume que la familia, bueno, es la que tiene derecho sobre otros a heredar. Y ustedes, en cuanto a cuáles son los, y va a tener siempre lugar en los casos que no haya testamento, es como una discriminación. Si hay testamento es testamentario, si no hay testamento es ad intestato, ¿sí? Y en la ley lo que establece es un orden de prelación, se me fue la palabra, ya les digo, el principio es el pariente el pariente con el grado más cercano al causante. Ese es el orden con el cual la ley... Eso es algo que a mí no me desayó cuando yo lo leí, porque en algunas dice que el padre, por ejemplo, o un Sí, ya se los voy a explicar. Pero el principio es que es el pariente más cercano, ¿sí? Ya hemos visto lo que son parientes, ya hemos visto lo que son los grados, pero hace una discriminación. Entonces, ya, espera que se termine el video y seguimos en el otro.